Muy buenas noches, Dios les bendiga en el amor de Cristo. Son las 9:45 de la noche, este día 9 de agosto del 2020. Este día yo estoy para dar una palabra que la tenía por ahí, detenida, sin sacarla al aire, pero cuando Dios me da las cosas, me las da para mí, pero para que yo las comparta también con usted, porque aquí vamos a aprender juntos. Aquí voy a aprender yo, va a aprender usted, va a saber lo que no es bueno para nosotros, ni lo que no le agrada a Dios. Aquí vamos a aprender juntos con el Maestro, mi amado Señor Jesús, el Maestro de maestros, el Señor de señores, el Pastor de pastores. Él es mi pastor, Él es mi maestro, Él es mi guía, Él es el que me guía. Así es que así mismo, ponga atención a la palabra, porque hay cosas que pasan que no las entendemos. ¿Por qué no las entendemos? Porque yo no sé, tal vez Dios trabaja diferente en cada vida. Dios no va a trabajar en otras personas como trabaja conmigo. Me imagino que cada quien tiene su proceso, porque cada quien tiene una misión diferente. Cada quien, Dios tiene un propósito diferente con esa persona. Si se deja guiar por Dios, vea, si no se pone solo. Bueno, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mire, el libro de Daniel tiene una enseñanza bien bonita. Yo le recomiendo que vaya y lea el libro de Daniel. Y tiene muchas cosas que Dios los habla ahí. Aquí yo le podría hablar de muchas cosas, pero yo nada más tengo media hora. Porque media hora me da la cámara. Media hora me da, en que grabe media hora me da. No tengo ni tengo idea cómo grabar más para extender la palabra del Señor, pero Dios es grande y misericordioso. Él sabe que no es mi intención hacerlo. Bueno, y la palabra la leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Grande eres tú, Señor. Mire, vamos a Daniel 1, del 8 al 21 le voy a leer. Espero y el tiempo me alcance para explicarle un poco más. A Ananías, Sadrach y Misael, Mesach y Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracias y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Él abre las puertas, Él pone todo donde Él lo tiene que poner. Por eso yo le digo que usted lee el libro de Daniel, para que entienda lo que yo le voy a hablar ahora, lo que yo le voy a añadir. Puso Dios gracia, dice en él, gracia, gracia y buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejante a vosotros, condenaréis para con él, rey, mi cabeza. Entonces dijo Daniel, Melzar, que estaba puesto por jefe de los eunucos. Daniel era Melzar, que así le había puesto el rey Nabucodonosor. Puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tu siervo por 10 días y nos den legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestro rostro con los rostros de los muchachos que comen de la ración de comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió que con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor más
robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción. Melzar era el eunuco, porción de la comida del rey y el vino que había de beber, y les daba legumbre. Melzar. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión. En toda visión. Basando pues los días a fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Giro. Fíjese cómo son las cosas. Cuando entramos en obediencia con Dios, sujetos a Él, no es necesario que nosotros los contaminemos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros le servimos a Cristo. Nosotros le servimos a Dios. Entonces nosotros lo vamos a sujetar a Dios. Y aquí dijo Daniel. Le dijo Daniel al de los eunucos: te ruego, le dijo, que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbre a comer y agua a beber. Pero fíjate cómo dice Daniel 1:8. Dice: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Santo poderoso. Daniel puso en su corazón a no contaminarse con la comida del rey, a no contaminarse con todos aquellos que comían. Porque si tú propones en tu corazón no contaminarte, no te vas a contaminar con lo del mundo, no te vas a contaminar que vas a decir que todo lo que hay te lo vas a meter a tu cuerpo. No, porque hay cosas que Dios los evita, que no quiere que los comamos. Y si no quiere que lo comamos es porque no es bueno para nuestro cuerpo y hasta también a lo mejor para nuestra salud. Y nosotros pensamos que comiéndolo las vacas enteras, la granja entera de pollos, ahí vamos a estar bien. Tal vez no. Tal vez vamos a estar mejor comiendo frijolitos y huevo y comiendo lo que no aparenta carne. Porque cuando Dios te va a usar y tiene un propósito, tiene un propósito contigo, te manda a que tú te apartes, no solo del mundo, no solo que no te contamines con las cosas del mundo, también que no te contamines con las cosas que vas a comer. Porque Dios no va a usar. Acuérdese que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces no va a usar un cuerpo contaminado, un cuerpo sucio, un cuerpo que lo que quiere es limpieza por dentro. Lo que quiere es una purga. Lo que quiere una purga para que el cuerpo esté limpio, al servicio de nuestro amado Señor Jesucristo. Entonces no los debemos de contaminar. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, sino con el vino. Le dijo, propuso no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. No se contaminó. Daniel y los demás judíos
estaban, como le dijera, eran extranjeros en el pueblo de Babilonia, en Babilonia. Los bien traídos de Judeas en el tiempo de Jeremías, en el tiempo de, de Jeremías los trajo Nabucodonosor cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, Judeas, y trajo a aquellas personas y las trajo a Babilonia. Ahí escogió estos muchachos, pero estos muchachos, Daniel propuso a no contaminarse con la comida del rey y prefirió comer legumbre antes que comer la comida del rey. ¿Y nosotros qué, verdad? Antes de limpiarlos, para que Dios los use, antes que limpiarlos como vasija de mi amado Señor, no, hombre, primero le damos de todo a la panza, le metemos más si los ponen en un buffet como el que tenía el rey Nabucodonosor, no los importa, los zampamos de todo lo que tenga el rey. Pero él propuso en su corazón no contaminarse. Aquí el Señor los quiere dar una enseñanza. Son cosas difíciles y complicadas que como humanos no las entendemos, pero el Señor sí sabe por qué las habla. Hay muchas gentes que yo no sé ni cómo dicen que Dios las usa y esto y que el otro, saber cómo será su vida, ¿verdad? Pero aquí Dios me está dando enseñanza que Él no usa a cualquier basura, no usa a cualquier contaminado aquí. Fíjese, Daniel se propuso y puso Dios a Daniel en gracia. ¿Por qué? Porque él propuso a no contaminarse con, la comida del rey. Propuso a no contaminarse con lo que pasaba en Babilonia. Él siguiendo a Dios, a pesar que era extranjero. Siguió siguiendo a Dios y siguió siendo fiel a Dios. No solo en la forma de vivir, sino también en la forma de comer. No se contaminó. Y al ver, mi amado Señor, la obediencia, la separación, este es un sacrificio, porque estar viendo que todos comen aquella cosa y usted no comerla, es la peor tentación que puede haber. Pero ahí es donde está la fuerza de voluntad de nosotros y ser firmes y saber al Dios que le servimos. Entonces ellos le fueron fiel a Dios, y como le fueron fiel al Dios, no contaminándose, no solo estando ahí, sino no contaminándose con todo lo que ahí había, sino que también no contaminándose con la comida que el Nabucodonosor comía. Entonces Dios vio la fidelidad de cada uno de ellos y los puso en gracia y los puso grande. Entonces, si nosotros no le somos fiel a Dios, si nosotros no somos fiel ante Él y le andamos metiendo de toda basura a nuestra panza, de toda cosa, lo vamos a enfermar, porque lo que comemos los contamina nuestro cuerpo. Y en vez de hacerlo bien, los causa enfermedades. Mire que hay comidas que no te hacen nada, y hay comidas que te causan agruras, gastritis, ardores en el estómago. ¿Es por qué? Porque no te están haciendo bien. Entonces ellos no se contaminaron con la comida del rey, y por lo tanto que no se contaminaron, Dios los puso en gracia. Y si tú te pones fiel a no contaminarte con nada de aquello que a Dios no le agrada, que no te vas a contaminar con cosas del mundo, que no te vas a contaminar con ciertas comidas. Dios va a ver tu fidelidad y tu esfuerzo. Y nosotros, lo que para nosotros es un sacrificio, Dios lo recompensa. Dios no te va a recompensar como Alibaba y los 40 ladrones dándote bolsadas de dinero. No, te va a recompensar poniéndote a trabajar en su obra, usándote en su obra, porque está viendo que tú le estás siendo fiel. Porque si tú entre tus hijos tienes a un hijo fiel, obediente, que no te falte respeto, y él es el obediente ante todos tus hijos, tú lo vas a poner en gracia y vas a hacer la diferencia entre ellos,
y vas a tener siempre algo aguardado extra para tu hijo. Asimismo, nuestro Señor, si nosotros le somos fieles, somos obedientes, Él los recompensa. Los recompensa poniéndolos, dándolos dones, dándolos cosas espirituales. Porque si tú estás todo contaminado y todo sucio, ¿cómo te va a usar Dios? Entonces, si tú quieres que Dios te use, tienes que apartarte y no contaminarte de aquello que te puede hacer mal. Sino cómo Él te va a librar del horno de fuego. Ellos le fueron fiel a Dios desde el inicio. Y como ellos le fueron fiel a Dios desde el inicio que llegaron a Babilonia, que no se contaminaron con la comida del rey y le fueron fiel a Dios, Dios los puso en gracia y le fueron fiel a Dios, no contaminándose con la comida del rey. Ellos no se contaminaron con la comida del rey. No lo hicieron. Ellos no comieron comida del rey, no se contaminaron con la comida del rey. Entonces Dios vio esa fidelidad hacia Dios y entonces siempre estuvo al lado de ellos. Cuando Nabucodonosor los puso, que hizo una estatua y todos se postraron delante de la estatua, pero ellos no se postraron, aún sabiendo que iba a llevar un castigo, porque el que no se postraba ante esa estatua que Nabucodonosor mandó hacer, iba a ser lanzado al horno de fuego. Y ellos eran los únicos fieles a Dios. Ellos eran los únicos que no eran idólatras. Ellos eran los únicos que no más se postraban al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos no se andaban postrando a ninguna otra imagen que no fuera Jehová de los ejércitos. Se postraban en oración a buscar del Señor. Entonces, cuando como siempre hay gente intrigosa, siempre hay gente malviviente, siempre hay gente malvada, siempre está el diablo dentro acusándote con los demás para que te hagan el mal cuando tú eres fiel a Dios. Porque si algo odia el diablo, que nosotros seamos fieles a Dios. Entonces, cuando aquellos muchachos no se quisieron postrar ante la imagen que mandó hacer Nabucodonosor, los llevaron, los ataron y pusieron doblemente más caliente, usual, lo que era el usual, el horno. Y usaron unos muchachos fuertes que los ataran y los tiraran al horno de fuego. Aquellos hombres que sirvieron, que los ataron y los tiraron al horno de fuego, la llama los mató, los quemó. Y ellos los tiraron al horno de fuego. Y ellos salieron intactos, aquellos muchachos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Si tú le eres fiel a Dios, Dios te cuida, Dios te respalda, Dios es fiel contigo también. Pero si nosotros no somos fieles a Dios, nosotros no tenemos lealtad hacia nuestro Dios y no le somos fiel, Dios tampoco te va a ser fiel. Porque ¿cómo Dios te va a ser fiel si tú no eres fiel con Él? ¿Cómo Dios va a tener una lealtad contigo si tú no la tienes con Él? Entonces aquellos hombres, cuando lo fueron, el rey Nabucodonosor estaba ahí viendo y vio que no eran 3 muchachos, sino que estaba uno más ahí dentro, que era el Dios de la gloria, que se metió con ellos para que a ellos no les pasara nada. No les pasara nada. Y sacaron a aquellos muchachos intactos. Dice que ellos traían su turbante de pie a cabeza, ellos estaban envueltos, pero de pie a cabeza no traían ni olor a humo. ¿Por qué? Porque el Dios de la gloria los salvó, porque el Dios de la gloria estuvo con ellos. Y Nabucodonosor le dijo, le dijo, que Dios los va a salvar del horno de fuego. Y los muchachos le dijeron, nuestro Dios a quien le servimos los va a salvar. Hablaron con aquella seguridad, hablaron con aquella certeza, hablaron con aquella fe que los iba a salvar. Y el Dios de la gloria los va a salvar. Y yo te digo esta noche, y tú puedes decir lo mismo, que Dios te va a salvar. Tú puedes decir lo mismo, que Dios te va a salvar del horno de fuego.
Estamos hablando del horno de fuego. ¿Te va a salvar de ahí? Tú estás siendo fiel con Dios. Tú estás teniendo una lealtad con Dios para que Dios te pueda salvar de todas esas cosas. Daniel propuso no contaminarse con la proporción de comida del rey. No contaminarse ni con el vino, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y Dios estuvo con ellos porque vio ¿cómo se dice? La fidelidad de ellos. Porque llegó el día que Daniel le quisieron a los que estaban en Babilonia. Le digo que siempre el diablo está metiendo su cola. Al ver que estas 4 personas eran fieles a Dios y no encontraban de qué acusarlos ante el rey. Pero ellos tenían algo, que eran fieles a Dios. Y ellos ni se contaminaban en la comida, ni se postraban a la estatua que Nabucodonosor había puesto, y eran fieles en la oración. Dice que Daniel 3 veces al día se postraba frente a la ventana que estaba hacia Jerusalén a orar. Entonces aquellos malvados no encontraron por dónde atacarlo, sino que fueron y acusaron a Daniel ante Nabucodonosor. Le dijeron: rey. Pero antes de eso habían hecho que el rey firmara una ley que tenían que seguir a la mentada estatua. Y vieron que Daniel se postraba. Y por ahí llegaron a Nabucodonosor a acusarlo de que Daniel no adoraba a los dioses de Babilonia. Lo acusaron que Daniel no adoraba a los dioses de Nabucodonosor. No se postraba ante los dioses de Nabucodonosor. Entonces, y como ya habían hecho firmar una ley, entonces vinieron y le llegó el momento a Daniel y lo agarraron y lo tiraron a la cueva de los leones. Pero aquel hombre, así como lo metieron, salió el siguiente día, tranquilo, sin ningún rasguño, a gusto, porque el Dios de la gloria lo había cuidado, lo había salvado. ¿Por qué? Porque él propuso en su corazón no contaminarse con la comida ni el vino del rey. Entonces Dios lo puso en gracia. Entonces esto lo dice, que si nosotros no los contaminamos con las cosas del mundo, si nosotros los apartamos para Dios, si nosotros tenemos una comunicación con Dios por medio de la oración, porque ellos tenían una comunicación con Dios. Daniel era constante en la oración. Daniel buscaba el rostro de Dios. Entonces Dios sabía que ahí estaban ellos, orando inconstantemente. Entonces Dios no les pudo fallar. De esas pruebas en que ellos estuvieron sometidos, Dios los libró. ¿Por qué los libró? Porque ellos fueron fieles, porque ellos decidieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Entonces yo te digo, es que tú quieres tú quieres que Dios te dé todo, pero sin hacer un sacrificio. Tú quieres que Dios te dé todo lo que le pides, que Dios te saque de todos los apuros, de todos los apuros, que te pasan en la vida. Pero vas a estar tú solo si tú no eres fiel ni eres leal ante Dios. Te va a llevar el diablo, porque Dios no te va a salvar, porque ni lo buscas en oración, ni le eres fiel y te estás contaminando con cuanta cosa hay en el mundo, y te estás contaminando con toda cosa que le metes a tu panza.
Las cosas de Dios tienen una recompensa. Dios los recompensa, pero también si hacemos un sacrificio. Pero sin sacrificio no hay recompensa. No hay un Dios de la gloria que nos salve de las manos del horno de fuego. No hay un Dios que los pueda salvar de la cueva de los leones. Pero si nosotros somos fiel y leal y no los contaminamos con la comida del rey y no los contaminamos con las cosas del mundo, ahí tenemos un Dios de la gloria que los va a salvar del horno del fuego y los va a salvar del pozo de los leones. Yo le digo que lea el libro de Daniel. Ahí le va a explicar absolutamente todo. Ahí va a encontrar mucho mejor de lo que yo le he hecho. Yo le he hecho un resumen de todo. Un resumen. Porque no le puedo hablar todo en media hora. Entonces yo he procurado hacerle un resumen en este poco tiempo que Dios me ha dado. Entonces, seamos fieles a Dios. Y tengamos cuidado con lo que miramos. No lo contaminemos con lo que miramos. Tengamos mucho cuidado. Mire, yo hace rato puse una predicación. Antes yo le escuchaba esas predicaciones. Esas prédicas, perdón, ahora no las puedo escuchar porque mi espíritu no las soporta. ¿Por qué? Por el contenido que tienen. Mire, me puse a ver esa prédica yo, antes de las 9 de la mañana, antes de las 10 de la mañana. Ya son las 10 y 11 de la noche y a mí no me pasa aquello todavía. Algo pasó en esa prédica que no me hizo bien. Así es que nosotros no los contaminemos. Tengamos cuidado con lo que vamos a ver. No los contaminemos con cualquier cosa. Porque por pequeño o grande que sea, los contaminamos, los enferma. Nuestro espíritu no lo permite, el Espíritu de Dios no lo permite, porque aquello es contra Dios, aunque sea la misma palabra de Dios, pero como es el versículo que usan y del versículo se van a fábulas, a chistes, a historias, y eso no combina. Eso es lo que le hace mal, porque usted puede decir, pero es la misma palabra de Dios. El versículo sí es la palabra de Dios, pero lo que ellos le ponen ya no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Está fuera. Y eso es lo que no le hace bien a nuestro estómago. Eso es lo que no le hace bien a nuestro espíritu. Tenemos que ver qué clase de cosas vamos a escuchar, porque eso los contamina y no los hace bien. En vez de exhortarlos, en vez de hacerlos libres, lo que hace, endiablarlos más, meterlos más demonios y endiablarlos más. Y entonces, ¿cuándo vamos a ser libres? Tenemos que tener el discernimiento del espíritu y no ver cualquier cosa. Asegúrese que las cosas sean de Dios. Mire cuánta gente profetizando con la cabeza pelada. Cuando la misma palabra dice que nadie debe ni orar ni profetizar con la cabeza pelada. La mujer tiene que tener su cabello largo y su velo en la cabeza. La misma palabra lo dice. Entonces nosotros hacemos todo lo contrario. Estamos profetizando y con aquella cabeza pelada como que somos machos. Estamos desobediendo lo que es la palabra. Eso solo Dios lo sabe. Porque yo digo, pero como ellos son, como ellas son profetas, dicen. Y solo Dios lo sabe porque no les dicen vuélvete la cabeza. Porque es un mandamiento que los tenemos que envolver la cabeza para orar y para profetizar. Entonces solo Dios lo sabe por qué las hace, están ahí profetizando y con la cabeza pelada. Es cosas que no los explicamos, porque yo digo, pero como si Dios tiene un mandamiento que los tapemos la cabeza, y porque esas personas están haciendo profecías y con la cabeza pelada. ¿Está? Para nosotros es como una confusión, como una contrariedad, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Porque déjeme decirle que porque profeticemos,
porque trabajemos en la obra de Dios no significa que lo vamos con Dios. Eso no asegura nuestra salvación. Eso no asegura que estemos libres del horno de fuego. No, porque nosotros usamos las botellas, vea. Las usamos para ponerles agua. Las usamos mientras está en agua y los tomamos el agua. Pero llega el momento que aquella botella ya no nos sirve. ¿Y qué hacemos? La tiramos a la basura. Entonces las cosas de Dios son los mismos. Él los puede estar usando para su propósito. Pero eso no te garantiza que vas a entrar al cielo, porque no estás cumpliendo los mandamientos. Si tú quieres entrar al cielo, aparte que Dios te use, tienes que cumplir los mandamientos y no contaminarte con las cosas que no le hacen bien a tu corazón, ni a tu panza, ni al propósito de Dios. Si tú quieres que Dios te use, apártate de todo aquello que te contamina, apártate de todo aquello que te hace mal. Y verás cómo Dios va a poner cosas grandes en tu vida y vas a ver cómo Dios te va a usar grandemente. Pero tienes que apartarte de todo aquello que te contamina, de lo del mundo, de las redes sociales, de la tele, de lo que miras, de lo que escuchas. Debemos de apartarlos. Esto no solo es ser cristiano, no. Lleva muchas cosas. Porque aparte de ser cristiano y que los use el Señor, tenemos que pelear la batalla de la salvación. Pero si no la peleamos, aunque Dios los use, aunque digamos que Dios los usa, los va a llevar el diablo al final. Porque como una botella desechada los va a tirar Dios. Y ahí en aquel tiempo te va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Y ahí vas a ser una de aquellas que va a decir, pero yo profeticé, yo hice esto y el otro. Y te va a decir, pero no te tapaste la cabeza, desobediente. No te tapaste la cabeza, rebelde. Te contaminabas con todo lo que veías. Así te va a decir el Señor. Por eso nosotros debemos de leer y seguir a Dios y cumplir los mandamientos de Dios que aquí ya están escritos. No seguir al humano, porque el humano se lo va a llevar el diablo y te va a llevar a ti. Así es que tú cuídate. Aquí, mira. Aquí te dice las cosas que vas a hacer. Y adáptate a los mandamientos de Dios. Si no, te va a llevar el diablo. Que la paz de Dios esté con ustedes. Cristo le ama. Dios le bendiga. Muy buenas noches.